quise que ese tiempo no pasara en vano. Decidí cambiar mi tristeza en aprendizaje y fortaleza. Tener el valor de decir no a lo que sabía que estaba haciendo mal. Hoy le doy gracias al director Arturo Morel y al universo por darme una segunda oportunidad. No me importa lo que yo haya sufrido, cree que aún hoy puedo renacer. Ruta de cambio. Muy buenas tardes a todas las personas, bienvenidas sean a otro capítulo de Ruta de Cambio. En esta ocasión estoy con un gran amigo, con Arturo Morel, gran activista, director de teatro, escritor, administrador, abogado, muchísimas cosas, pero bueno, quiero saber, ¿qué empezó primero? ¿El teatro, la abogacía? Yo creo que empezó al mismo tiempo. Sabes que desde que tengo uso de razón, yo le pregunté a mi mamá, tú tenías 7 años, ¿por qué hay niños pidiendo dinero en la calle? O sea, yo no entendía esas diferencias sociales. Entonces siempre me motivó mucho el preocuparme por cambiar los entornos, por mejorar las condiciones de vida de la gente que nos rodea. Desde siempre me gustó el teatro. Cuando estaba en la preparatoria, un maestro me dijo, es que tú tienes que ser abogado. Realmente el derecho te da muchas herramientas para ser activista, escribir, como reflexionar. Y soy fan del Quijote. Entonces estudié, porque dije, ¿por qué no estudiar teatro y estudiar derecho? Las dos cosas. Entonces creo que el derecho me dio la certeza que te da Sancho Panza, ¿no? De aterrizar, del ser y el deber ser. Y obviamente el teatro, toda la enseñación y la ilusión del Quijote, ¿no? De poder cambiar el mundo. Entonces fue desde la preparatoria, hacía muchos trabajos sociales, organizaba a mis compañeros y compañeras nos íbamos de pronto a dar talleres, yo les llamaba jornadas de garantías individuales a comunidades indígenas, a hablar de las garantías individuales de la Constitución, de los derechos básicos, y era impresionante que estás de pronto en un lugar aquí en Puebla, cerquita, y decían, no, es que aquí no tenemos realmente libertad, trabajamos con un patrón que nos tiene 12 horas. Es impresionante cómo en esta actualidad descubrimos que hay muchas zonas donde la gente no conoce realmente sus derechos básicos. ¿Y en qué momento construyes la idea de Voz de Libertad, Teatro Liberador, esta idea también de la reinserción social a través de la cultura? ¿En qué momento lo concientizas como decir, wow, la cultura es algo muy espiritual, es algo muy transformador? Yo siempre voy a compartir eso, pero me parece interesantísimo que lo veamos desde esta perspectiva también del derecho de acceso a la cultura y cómo va creando nuevas oportunidades para las personas, las va transformando y les da, pues, justamente una nueva oportunidad de vida. ¿Dónde lo creas? ¿Dónde lo concientizas? Justo cuando hacía estas jornadas de derechos, hablar de derechos humanos, yo decía, es que necesito un esquema que sea más fácil de transmitir las ideas, no solamente llegar a dar la charla. Entonces dije, voy a buscar yo estudiaba teatro, me encanta el teatro, y descubrí que en las pastorelas es un reflejo de la realidad, es una revisión, exacto. Entonces me puse a dar talleres de que todas las personas, todos los grupos sociales escribían su vida a través de una pastorela, reflexionaban sobre la vida. Y entonces fundé el Festival Hispanoamericano de Pastorelas, donde tenía 4 categorías: infantil, materia independiente y penitenciaria. Entonces en el Festival Hispanoamericano participaban escuelas de secundarias técnicas de zonas de escasos recursos, universidades privadas, personas de diversa índole, gente de la tercera edad, personas ciegas con diferentes capacidades. Entonces, y muchas cárceles. Entonces empezó a dar talleres también en las cárceles a que la gente escribiera y actuara y dirigiera su pastorela, hablando de su realidad, que al final es un reflejo de que todos tenemos esa lucha del bien contra el mal en la vida. Sí, claro. Y tienes un objetivo que es llegar a Belén, ¿no? Es una meta en la vida, y entonces el diablo se mete ahí, te va poniendo obstáculos. Las tentaciones. Y entonces a partir de ese festival empezó a crecer mucho, me permitió conocer alrededor de 250 cárceles de México y del extranjero, porque cada que me invitaban a dar una charla afuera, o cada que me invitan a dar una conferencia o charla fuera del país, pido conocer la cárcel de ese país o una cárcel. Muy bien, claro. Y ahí nació la necesidad de hacer un proyecto más contundente. Entonces diseñé el proyecto de intervención cultural Un Grito de Libertad, porque de pronto yo iba a las casas y me decían, es que cada año hacemos nuestra pastorela y solamente es la única actividad que ocurre. Entonces pintaban las casas antes de que fuera el festival con todo un despliegue
pues de autoridades, prensa, que a propósito lo hacía que fuera muy ostentoso, Ajá. para que las autoridades valoraran lo que están haciendo las personas privadas de la libertad. No sé, como, ay, la pasarelita que están haciendo los Claro, chicos. no, como si Sino fuera algo un evento, profesional. un evento No, importante, claramente o sea, una dirigido por ceremonia ti. importante. Y ahí nació este proyecto de Un Grito de Libertad en el 2004. Y como consecuencia de este proyecto que necesitaba un esquema y que nació la Fundación Voz de Libertad, que justamente cumplimos el año pasado 20 años con Un Grito de Libertad y 20 años vamos a cumplir este año con Fundación Voz de Libertad. ¿Sabías que el acceso a la cultura no es un privilegio sino un derecho humano? En México, este derecho quedó reconocido explícitamente en la Constitución desde el 2009, cuando se adicionó un párrafo al artículo 4 para establecer que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, así como el ejercicio de sus derechos culturales. También dice, la norma fundamental, que el Estado promoverá los medios para su difusión y desarrollo, atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. Esto significa que no solo se trata de asistir a museos, leer libros o consumir arte, sino de participar activamente en la vida cultural, crear, decidir, conservar nuestras expresiones comunitarias y conectarnos con otras realidades culturales desde la libertad. Este derecho abarca muchas dimensiones, desde el acceso libre y sin discriminación a expresiones culturales, hasta la posibilidad de crear, compartir, preservar y decidir sobre el rumbo cultural de nuestras comunidades. También implica que existan políticas públicas activas que fomenten la cultura en todas sus formas, reconociendo la diversidad y respetando la libertad creativa. El derecho a la cultura se entrelaza con otros derechos humanos como la educación, la libertad de expresión o el desarrollo, porque sin cultura no hay comunidad que se sienta viva ni persona que pueda florecer plenamente. En Ruta de Cambio creemos que en tiempos de crisis, polarización o incertidumbre, la cultura no solo es refugio, es también resistencia, creatividad y posibilidad de encuentro. Acceder a ella no solo es un beneficio, es una forma de ejercer ciudadanía. Cuéntanos de los grandes proyectos que tienen, por ejemplo, Alquimia y Transmutación, un mensaje muy profundo. ¿Cómo se gestó? Porque tiene un mensaje muy profundo sobre las cárceles que nos generamos como personas, no necesariamente estando privadas de la libertad, sino la cárcel humana, ¿no? la cárcel, la vivencia de las personas. Tiene también elementos muy importantes de mujeres, de teoría de género, de igualdad, de transformación. ¿Cómo surge Alquimia y Transmutación? Yo he trabajado muchísimos años. Porque aparte, paréntesis, me encanta el nombre porque a mí me gustan mucho las cosas mágicas, ya lo saben, no es secreto para nadie. Y me gusta este toque de alquimia y transmutación mágico, energético, Totalmente. de transforma. O sea, me encanta el nombre. Justamente cuando yo empecé a trabajar en las cárceles, me di cuenta que mi trabajo es energético. Principalmente es energético con las personas privadas de la libertad y espiritual. O sea, trabajo las emociones, trabajo la energía. Y con el proyecto de Un Grito de Libertad, que hacemos una versión libre del Hombre de la Mancha, entonces me di cuenta que todas las mujeres que interpretaban el papel de Aldonza, que es el personaje en donde Don Quijote ve a la mujer más perfecta y más pura, entonces vi la transformación de las mujeres a través del personaje de Aldonza y desde siempre he trabajado por la perspectiva de género. En el 2000 escribí un monólogo, derivado del Festival de Pastores, escribí un monólogo que se llama De Polia Dive de Regreso, que es con una mujer policía en la vida real hablando de los derechos de las mujeres y defendiendo que atrás de cualquier uniforme hay un ser humano, sea azul de un policía, o sea negro de un custodio, o sea beige de una persona privada de la libertad. Entonces el tema de perspectiva de género me ha interesado mucho. Inclusive tengo anécdotas de que llegaba hace muchos años a las instituciones de mujeres y me decían, pero ¿por qué si tú eres hombre trabajas por las mujeres? Yo, o sea, ¿por qué me estás cuestionando eso? Claro. O sea, creo que todos tenemos que ir de la mano, ¿no? No ese sectorismo así de que si solamente las mujeres trabajan por las mujeres. Entonces ahí fue naciendo la idea de hacer Alquimia y Transmutación y hace 7 años en el Festival Internacional Cervantino me pidieron que estrenara una obra ahí sobre perspectiva de género y dije creo que es el lugar ideal y ahí nació Alquimia y Transmutación, mujeres presas dentro y fuera de una cárcel. Todas las personas invitadas estaremos anunciando después para que vengan a ver la función. Conceptos. La reinserción social es mucho más que el regreso de una persona a la sociedad después de cumplir una pena. Es un concepto que parte del reconocimiento de que toda persona, sin importar su pasado, conserva su dignidad y sus derechos. Se trata de construir caminos posibles para que una vez en libertad
esa persona tenga opciones reales para vivir con dignidad, sin estigmas y sin repetir el ciclo de exclusión que muchas veces la llevó a ese lugar. Cuando hablamos de reinserción social, no hablamos solo de una palabra bonita en la Constitución, hablamos de un compromiso del Estado con la dignidad humana. Desde la reforma penal de 2008 y la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal en 2016, México transitó del viejo paradigma de la readaptación a un enfoque de reinserción social centrado en derechos. Sin embargo, esta visión todavía convive con inercias profundamente arraigadas. La idea de que una persona debe transformarse moralmente para merecer reinsertarse a la sociedad es peligrosa, porque desplaza la responsabilidad del Estado hacia la persona que ha sido privada de su libertad como si su situación fuera exclusivamente producto de carencias individuales. Lo cierto es que la prisión reproduce desigualdades estructurales y castiga desproporcionadamente a quienes ya estaban en situación de exclusión. La ejecución penal, desde una perspectiva de derechos, debe dejar de ver a la persona interna como alguien a corregir y comenzar a verla como lo que es, un sujeto de derechos que el Estado tiene la obligación de proteger. Por eso, la igualdad y la no discriminación son principios fundamentales en el contexto penitenciario. Las personas privadas de la libertad deben tener garantizado el mismo nivel de vida digna que cualquier otra persona y además deben reconocerse y atenderse sus necesidades específicas cuando pertenecen a grupos históricamente discriminados. Privar a alguien de la libertad no puede ser excusa para despojarle de su humanidad. Al contrario, es justamente ahí, en los márgenes, donde el Estado debe demostrar su verdadero compromiso con la justicia. En Ruta de Cambio creemos que la verdadera reinserción no empieza al salir de prisión, sino cuando el Estado asume su deber de no fallar a quien ya fue excluido. Bueno, y estamos aquí con la compañía completa. Algunas personas van a compartir parte de su experiencia de vida, cómo han progresado con el teatro, lo que el teatro ha hecho para ellos y ellas. Entonces, ¿nos quieres compartir? Sí, claro. Yo me llamo Guadalupe Fernández González. Y cuéntanos cómo llegaste aquí, qué has hecho aquí, cuál ha sido tu crecimiento, tu aprendizaje, qué te deja la compañía. Bueno, yo llegué a la compañía, el maestro Arturo Morel fue a hacer un casting a Santa Marta y fui a hacer el casting y me quedé. Desde ahí, el primer periodo que pasé ahí fue muy difícil, muy duro para mí. Cuando llegó el maestro, nos empezó a enseñar a que teníamos una segunda oportunidad, a empoderarnos y a darnos cuenta de que solamente fue un paréntesis en nuestra vida nada más, que no teníamos por qué salir y sentirnos mal a la sociedad. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo a cambiar como ser humano, a decidir y tomar mis propias decisiones, a no permitir que se me juzgue, a no permitir que las personas quieran volver a hacer de mí lo que hicieron anteriormente. Por lo que pasé fue que yo me dejé manipular. En 3 palabras, 4 palabras, ¿qué transmite la compañía para ti? Felicidad, empoderamiento y sobre todo el amarme a mí misma, a valorarme como mujer. Son toda una familia aquí. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Sí, adelante. Yo soy Claudio y pues yo llegué a la compañía en el 2014-2015. Al maestro, pues yo siempre lo vi como un modelo a seguir desde que lo conocí, y gracias al teatro y a la disciplina del maestro que nos ha metido, pues me pude aprender a ser disciplinado, ¿no? Y lo más importante que yo creo que me ha aportado el teatro es poderme entregar a algo, ¿no? Porque el día de hoy me entrego completamente a lo que hago, y de igual manera me puedo entregar a mi familia, ¿no? A mis amigos, a la gente con la que convivo. Y yo creo que lo que transmitimos nosotros es libertad, consuelo y esperanza, ¿no? Eso es lo que yo creo que... Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia?
Areli, el Eve, teatro. Carla. ¿Dónde está Areli? Aquí Areli está aquí. Ay, dije, ¿dónde está Areli? Dije, no la veo. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Nos quieres compartir? Ah, híjole. Pues cuando yo llegué, fue como que sorpresa. Yo siempre quise trabajar con el maestro Morel, porque pues se hablaba, escuchaba yo mucho hablar de él y su trabajo en reclusión. No tenía oportunidad. Saliendo, me topé que tenía que ir a cubrir unas áreas y me dijeron que, de hecho me habían mandado a otras áreas y una personita me dijo, pero hay teatro. Ay, ¿hay teatro? Yo hacía teatro desde antes. Ajá. Y el director es Morel. Ay, es Morel, el maestro Morel, ¿sí? No, pues. Ya fui al Mupol en ese entonces y pues me encontré con la sorpresa de que estaba el maestro, que estaban ahí, y conocí a muchos de mis compañeros, otros ya no están. Pues me quedé y al día de hoy ya son 3 años. ¿Qué te ha aportado para ti la compañía? Híjole, bastante. Compañerismo, amor, tolerancia, paciencia, conciencia, el generar en uno conciencia de que cada quien tiene su proceso, que debemos de ser empáticos, que debemos de ser respetuosos y pues sobre todo mucho amor y mucho cariño hacia uno y hacia los demás. Muchas gracias. Pues yo les quiero felicitar porque claramente tienen una familia aquí. Se transmite la energía, se transmite el amor, se nota, se siente. Ya los he visto actuar y es una familia con una energía muy bonita, una energía creada, se ve que tienen lazos fuertes y eso se transmite y a las personas que vienen a verles. Entonces yo les quiero felicitar por eso, por lo que han creado. Desde luego, Arturo, muchas felicidades, pero a todos y a todas por su entusiasmo, su colaboración, su disciplina, pues toda esta energía tan bonita que transmiten y pues que invitaremos a todas las personas que estén siguiendo todos los proyectos, porque hay varios proyectos, ¿no? Para que les vengan a ver. Te cuento un caso, Justicia en Acción. En el amparo en revisión 644-2016, la Suprema Corte de Justicia abordó un tema profundamente humano y jurídicamente complejo: el derecho de niñas y niños a vivir con sus madres privadas de la libertad. Los hechos ocurrieron en Puebla. Una mujer en reclusión vivía con su hija nacida en 2011. Al cumplir 3 años, la niña comenzó a salir del centro penitenciario los domingos para asistir al kinder, regresando los jueves con su madre. Sin embargo, el director del penal ordenó que dejara de regresar, argumentando que el reglamento estatal establecía los 3 años como límite de edad para que niñas y niños permanecieran en prisión con sus madres. La madre promovió un juicio de amparo argumentando que la separación se realizó sin considerar el interés superior del menor, sin evaluación psicológica, sin escuchar a la niña en juicio y sin implementar una estrategia de separación progresiva. Alegó también violaciones al derecho a la unidad familiar, al debido proceso y al desarrollo integral de la niñez. La primera sala de la Suprema Corte resolvió que la aplicación automática del reglamento era inconstitucional. Concedió el amparo y ordenó que, de ser necesaria la separación, esta debía hacerse de forma gradual, articulada con base en las necesidades específicas de la menor de edad, con acompañamiento psicológico y garantizando siempre un esquema de convivencia cercano, constante y afectivo entre madre e hija. El caso dio origen a criterios claves sobre el derecho de los menores que viven con sus madres en reclusión a una relación maternal digna, la importancia de su permanencia en la familia y la obligación de interpretar toda medida conforme al interés superior de la niñez. En Ruta de Cambio creemos que las hijas e hijos de personas privadas de libertad no pueden seguir siendo los sujetos invisibles del sistema penal. No son solo hijos de, son personas con derechos propios cuya dignidad exige que el Estado los mire, los escuche y los proteja. Y esto me lleva a un concepto que tú has desarrollado, también en tu faceta como escritor, la transformación social a través de la cultura. Me encanta el concepto porque yo soy un convencido de que el arte es una actividad muy espiritual y que la cultura es de los grandes pilares de una sociedad para que pueda progresar, pueda transmutar, pueda crecer, pueda ser más noble, pueda ser más solidaria, pueda ser más equitativa.
Me encanta tu concepto. ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo creo que la cultura ha sido, el poder de la cultura ha sido negado en muchas administraciones y por muchos gobiernos, aunque siempre está en el discurso, pero no está en la práctica. Ajá. Y creo que la cultura es Pero cuando dices negado es como que no le han dado el espacio que ni la fuerza, ni los presupuestos, ni la importancia transformadora. Entonces en la fundación lo que hacemos es analizar problemas sociales y diseñamos estrategias culturales para resolverlos. Y creo que es una manera de entrar a abordar los problemas desde otra perspectiva, ¿no? O sea, cuando la gente empieza a conectar con las emociones, con el espíritu, no es lo mismo que alguien que des una charla sobre derechos humanos a que la gente empiece a cantar y descubre emociones. Sí, claro, no puede estar mayor de acuerdo contigo. Y veas una obra de arte, pero nada más no solo verla, sino pintar. Involucrarte. Participar. En el proceso cultural. Entonces, artístico. Entonces, justamente he descubierto esa fuerza y pues, mucho buscando hacer proyectos que transformen nuestro entorno socialmente a través de cosas culturales, encuentros, festivales, obras de teatro, canciones, exposiciones. Y ahora cuéntame, me estabas contando ahorita, antes de entrar a la entrevista, sobre el derecho al porvenir. Yo creo que me encanta el concepto también. Trabajando mucho con las personas en reclusión, al interior de las cárceles, como que siente que la gente llegó a la cárcel y ya no hay un futuro, ¿no? Se acabó. Entonces, y mucha gente, no solamente en la cárcel, también fuera. Por eso hablo mucho del concepto de tu cárcel es física, emocional o mental, porque hay mucha gente que está también libre físicamente, pero pasa un problema y ya no ves como hacia el futuro, dice ya se me acabó, se me cerró el mundo. Entonces creo que en reclusión hablo mucho del tema de ese derecho al porvenir. O sea, todos tenemos un derecho a una vida mejor, a cambiar, a rectificar los errores y tener un mejor porvenir. Y bueno, tiene que ser un derecho humano también. Es así que como sí lo es. El acceso a la cultura Sí y lo como es, el derecho a digo. ser feliz. O sea, todos tenemos derecho a ser feliz. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El derecho a la cultura es muy importante. Derecho a ser feliz, claro que también, ¿no? Yo traigo también un concepto de constitucionalismo empático, entonces que creo que hay muchos derechos no nombrados, pero que justamente son los pilares básicos de una sociedad: el derecho a ser feliz, el derecho al porvenir, el derecho a la cultura, el derecho, etcétera, etcétera, ¿no? He contado, has escuchado la anécdota que cuento siempre, que tuve la oportunidad en Guanajuato, cuando hacíamos el proyecto Un Grito de Libertad para el Cerezo de Guanajuato, que de pronto los chicos que están en la cárcel de Guanajuato habían crecido siempre viendo al Cervantino allá lejos, o sea, en tu misma ciudad, pero lejos, inaccesible para ellos. Sí. De pronto ser parte del Cervantino, actuando y estar en el programa de mano, y tuve la oportunidad de que me invitaron al Poder Judicial del Estado a dar un seminario que justamente se llama Transformación Social a través de la cultura, y puse no condición, sino solicité que al final del seminario todos los jueces y magistrados que participaron en este taller fueron a ver la obra de teatro de Un Grito de Libertad al interior de Cerezo. Y fue impresionante como al final una magistrada se paró y dijo: en nombre de la sociedad les ofrecemos una disculpa porque nosotros somos los principales causantes de que ustedes estén aquí dentro. Entonces, esa empatía, porque lo sabrás perfectamente, que hay esa discusión entre si los juzgadores tienen que conocer a la persona que están juzgando o no, y de pronto cuando empiezan a ver una mujer que me dice una juez que yo ya la sentencié, y entonces era impresionante cómo nunca la había visto a los ojos, siempre había sido un expediente, y hay muchos jueces que dictan sentencias muy fáciles, 50 años. Y yo soy de la idea de que tú no estás sentenciando a una persona, sentencias a una familia. Una familia. Y rompes el esquema de una familia. Alguien, sea culpable o inocente, el papá o la mamá que entra a reclusión, está dejando un niño de 5 años, una chica de 15, y cuando sale a los 10 años recibe uno de 15 y una de 25, y ya le rompe mucho el esquema. Entonces me parece importantísimo cómo ese fue un fenómeno sociocultural de que los jueces, al ver el espectáculo, se empezaron a sensibilizar, y a partir de ahí se empezaron a saturar muchos casos que estaban ahí en los tribunales. Es necesario, es muy bueno sensibilizar la justicia, yo siempre lo he dicho. La cultura no es un adorno del sistema penitenciario ni un beneficio extra para quienes han sido privados de su libertad. Es un derecho humano que forma parte del proceso de reinserción social. Acceder a la cultura, a la lectura, al arte, al cine, a la música, al conocimiento permite a las personas resignificar su historia, reconstruir su identidad y proyectarse más allá de una condena. En palabras simples, la cultura dignifica, repara y transforma. Cuando el Estado garantiza este derecho dentro de los centros de reclusión, está cumpliendo con su deber de promover una reinserción basada en derechos.
porque una persona no se reinserta solo con trabajo o disciplina, también necesita espacios de expresión, creación y reflexión. La cultura ofrece justamente eso, un lenguaje para nombrar el dolor, una herramienta para imaginar el cambio y un puente simbólico hacia la libertad interior. En Ruta de Cambio creemos que la cultura también es una forma de justicia, porque donde hay creación hay esperanza, y donde hay esperanza hay posibilidad de cambio. Pues bueno, y por último, querido Arturo, te voy a dar unas palabras. Me dice lo primero que te viene a la mente, es como una dinámica que tenemos aquí en Ruta de Cambio. Entonces, felicidad, Empatía, familia, parte de la vida, amor, necesario, el teatro, la vida, la cultura, necesaria, la amistad, inalienable, cárcel un mito, y libertad. el sueño de todos. Pues muchas gracias por estas palabras y no sin antes, aquí en Ruta de Cambio también creemos en el poder de los abrazos y los abrazos deben durar unos 7 segundos, así de buena energía. Exactamente. Muchas gracias. Sí, no, la gente ya tampoco se da el tiempo para abrazar. Energéticamente necesario. sí, de hecho hay que dice que necesitamos 7 abrazos al día. 7 Para ser- segundos mínimo, ya ser sabes. felices. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.